Buenas tardes a todos o buenas noches, independientemente de cuando puedan ver este contenido. Estamos muy complacidos, estamos muy contentos con el Señor por disponer de esta oportunidad que nos ha dado en su bendita gracia de hoy poder acercarnos con mucha humildad a este tema que me ha llamado mucho la atención y también sé que tu hermano Luis también, tengo el beneficio, tengo la oportunidad de poder compartir hoy una charla amena, una rica conversación donde podamos ser animados y bendecidos. Tenemos la encomienda, o nos hemos propuesto presentar hoy el tema que dice cómo Dios ve el éxito a la luz de las Escrituras. Realmente la palabra es la regla de fe y conducta, es lo que ha de prevalecer por encima incluso de tanto la opinión de él como la mía, y por eso nos queremos dar a la tarea de poder bendecirles también a ustedes a través de esto que vamos a estar compartiendo. Rogamos y sea de agrado de ustedes y que sea esto redundando en un bien mayor, que, que sea para un bien espiritual, que esto pueda bendecirles y pueda animarles a aquellos hermanos en la fe, o también pueda traer convicción, el Señor también hablando a aquellas almas que no le han conocido. Y me complace tener con nosotros a nuestro hermano Luis Pérez, a quien aprecio y estimo mucho. La realidad es que ya habíamos conversado acerca de un posible tema y pues este estaba dentro de ello, y quiero, ¿verdad?, en esta conversación que vamos a tener, poder expresar de manera conversatoria, podemos compartir y traer nuestros puntos para entonces ser de bendición a los que nos están escuchando. Dani, para mí es un placer, gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un placer el poder estar contigo, compartir la palabra contigo, que es ¿verdad?, mi deseo, compartir la palabra cada vez que se disponga una oportunidad, ¿verdad? Que creemos que el Señor es el que abre los espacios. Y para mí es una bendición estar contigo y poder bendecir a los hermanos con la palabra. Y es para contar. Gracias Luis por eso. Quería entonces ver algunos puntos, pero quiero fijar como base eh, texto bíblico de Colosenses 1 del 16 al 17, que queremos ver aquí cómo Cristo es dado eh, el sacrificio para entonces nosotros poder ser reconciliados con el Señor. La realidad es que vemos también cómo Dios ha sujetado todo debajo de Él, y cómo Él es el primogénito de la creación. Vamos a decir que Él no ha creado, sino que Él es el primogénito desde antes que todo existiese. Pues ya Él es Dios, y podemos aquí ver cómo por medio de Él todas las cosas fueron creadas, tanto lo invisible como lo invisible, toda potestad, todo dominio en la tierra es sujetado bajo Cristo. Y con esa base queremos articular aquí unos pensamientos. Queremos poder traer unas bases sólidas, contundentes, para poder entonces basar nuestros argumentos. Quería, como primera pregunta, ver, ¿puede el hombre alcanzar el éxito fuera de Dios? ¿Es esto posible? Para entonces tener aquí partir de una premisa de si lo que hemos estado escuchando anteriormente es sostenible, y si esto no nos choca con la verdad bíblica. Queremos traer este panorama para, incluso si estas ideas son erróneas, pues poderlas descartar de antemano, y todo esto pues respaldando por la palabra. No sé si tienes algo que decir. Sí, yo creo que una de las cosas que más he escuchado entre los creyentes y personas no creyentes es cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
que a la vez eso podría ser visto como que Dios quiere que yo llegue a ser, que a la vez también podría ser interpretado cómo puedo tener éxito en la vida. Es inevitable negar que los hombres tienen unas capacidades que Dios le ha dado y lo podemos ver mayor aún en nuestra sociedad hoy, en donde la tecnología ha avanzado tanto, en donde la capacidad del hombre para entender la vida pues ha aumentado, como bien dice la palabra, ¿verdad? En los últimos tiempos se aumentará el conocimiento, lo estamos viviendo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos sacar o desprender ese conocimiento y ese avance de la persona de Dios, porque es quien nos creó a nosotros y es quien le da sentido a lo que nosotros somos como seres humanos. Y como bien estás diciendo, ¿verdad? En la pregunta, ¿podemos alcanzar el éxito sin Dios? Y la respuesta eh, más rotunda es no, no se puede alcanzar el éxito sin Dios, pero en una sociedad que lo relativiza todo, todo es relativo a la experiencia de cada individuo, pues obviamente pues el tema se expande y se filtra y se va por muchos recovecos que son sin salida, pero si tomamos el tema objetivamente, sabemos que sin Dios no podemos tener éxito en la vida. Y sí, me gustaría aportar lo que se recoge en la Confesión de Westminster, acerca de ¿verdad? Cuál es el propósito principal del hombre. La respuesta a eso que acabo de decir es, ellos dan, es el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Yo creo que el hombre que entiende eso como su propósito de vida puede alcanzar el éxito. Amén. Sí, no sé si has tenido como parte de todos estos influencers que han estado poniendo sus puntos y hablando sus temas en base a otras cosas, no directamente en base a este tema específico, pero a mí precisamente tuve la oportunidad de ver un contenido y esto es sin ánimo de atacar o de simplemente traer una situación que es algo que me llama mucho la atención porque en el foro donde esto ocurrió, pues yo considero que allí pues, hay personas que se consideran que son mentes privilegiadas, que son personas que tienen unas capacidades, que tienen una fluidez de palabra y interesantemente, pues ellos exponiendo sus teorías y sus cosas, que es interesante, algunos de ellos, pues, yo he estado anteriormente en puestos políticos, esto pues, deja ver que tienen un gran alcance y que muchas personas creen correcto, eh, tomándolo por sentado de que lo que esta persona representa, pero hay que escuchar a esta persona. Y ese es nuestro punto. Nosotros queremos hoy, con argumentos sólidos y contundentes, poder, si surge la posibilidad, claro, pues la palabra que podamos entonces contrastar. Interesantemente, ellos incluso mencionan factores tales como las oportunidades, como los entornos en los cuales ellos se rodean. Incluso también hacen mención de simplemente la suerte, de un tipo de azar también, y que pues, su argumento es de que incluso hay personas que han intentado toda la vida tener o dejar la relación personal como ellos, en los términos que ellos lo creen correctos, y nunca lo han logrado, nunca lo han alcanzado. Y es bien interesante porque esta línea de pensamientos no es algo que es novedoso, no es algo que surgió hace poco tiempo, sino que esto viene eh, principalmente de la Edad Media. Ya podíamos ver este tipo de pensamientos, sobre todo en la cultura griega, romana y la hebrea también. Podemos ver que no necesariamente se aborda temas de el éxito en esos mismos términos, sino que se tiende a ver como más la realización personal, porque también vemos que en Génesis capítulo 3 es aún más allá, y yendo más allá por la palabra, el mismo
el diablo, pues él hace alusión de tentar al hombre, de basarse en un argumento en el cual él pueda exponer su engaño. Y distorsionar la verdad que Dios Exacto. ya había dado. Exacto, eso es a lo que ha venido, a distorsionar y a corromper la verdad, a estar directamente contra la gloria de Dios. Y precisamente él lo que él les dice, dando su discurso de autorrealización, o como yo digo, de charla de motivación, de que ustedes son capaces, de que ustedes ciertamente pueden llegar a ese estado, que no atribuirle al hombre una capacidad que solamente le corresponde a Dios. Y quiero aclarar, Dani, que sí, el hombre tiene una capacidad que se desprende de Dios. O sea, esa capacidad es delegada. El hombre tiene la capacidad de razonar, de crear, porque así Dios lo creó a su imagen. Y no podemos negar que la Biblia expone que Dios quiere para el hombre el éxito. Que Dios quiere como su voluntad que el hombre venga al arrepentimiento y así se salve. Dios quiere que el hombre crezca en conocimiento y en sabiduría hasta la estatura de su Hijo. Y así vamos por toda la escritura y vemos que Dios tiene deseos de bondad, de bien para su pueblo y para todo aquel que aplique las verdades que Él ha puesto en su palabra. O sea que Dios no está en contra del éxito del hombre. Dios quiere que el hombre prospere y que su alma también prospere. Pero cuando relativizamos el éxito y lo tomamos y sacamos a Dios de la escena, es ahí donde yo tengo problemas, porque entonces estamos trayendo un significado nuevo, estamos redefiniendo lo que es el propósito del hombre y el éxito, ¿verdad? En la utilización de esos conceptos como usan hoy la palabra éxito, que más bien el éxito como tú lo ves en su significado, ¿verdad? Más propio es alcanzar una meta propuesta. O sea, yo me propongo algo y voy tras de eso y lo alcanzo. La cosa es que sí, hay metas que tú alcanzas, pero que no te dan satisfacción. Entonces no podemos atribuirle éxito a esas metas alcanzadas porque siempre va a haber una meta más que alcanzar, una cosa más que poner de frente, algo más que perseguir. Y eso lo que hace es que muestra la insatisfacción del hombre al obtener cosas materiales. Inclusive no tiene que ser material, puede ser una realización personal, profesional. Y pues eso ocurre cuando sacamos a Dios de la escena y no dejamos que Él sea quien defina realmente cuál es el propósito del hombre sobre la tierra, como bien leímos, que es glorificarlo a Él y gozar de Él para siempre. Amén, amén. Eh, Algo que quería también enfatizar, y vemos que Dios hizo todo bueno, de gran manera, pero cuando nosotros sacamos esas bendiciones que Él nos da, las usamos para un uso, para la redundancia, ilegítimo, o sea, eso es lo que causa que nosotros, Que estemos insatisfechos. sí, que estemos vacíos, que sentamos un deseo, un anhelo de ser saciados, pero no podamos entonces finalmente lograrlo, o si lo logramos, pues podemos ver la falta de propósito, porque, o sea, Dios no nos creó para simplemente nosotros alcanzar cosas, eso, lograr cosas, sino que Él nos creó para Él darnos esas cosas y como medios que lo glorifiquen a Él y que nos ayuden a verle como precisamente nuestro creador y cómo cómo nos sustenta, cómo nos sostiene en la creación, como parte de su creación. Y un verso base que queremos utilizar es el de Colosenses, el libro 1, versos 16 al 17, donde precisamente vemos que Cristo como el primogénito de toda la creación, ya él preexistiendo antes de todo lo creado, Dios lo sujeta todo debajo de él y algo le menciona de que todos los sujetó bajo sus pies, tanto dominios, potestades, todo lo que ha sido creado, en fin, toda la creación ha sido sujetada. Claro, ahí también tenemos un contexto de cómo ahora nosotros somos unidos a Él, está apuntando al sacrificio de Cristo y cómo
no está nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, que eso también denota un sentido de dependencia y no de autonomía, que hemos visto en los ejemplos que bien hemos traído. Y quiero traer algún contexto rápido para ver cómo el éxito ha sido distorsionado, como, claro, eso que nosotros definimos como pues, lograr alguna meta o fijarnos a algún algún propósito o algún plan, pues eso muchas veces carece de la autenticidad legítima, que no está dirigido en los medios correctos, son los que Dios ha dispuesto y nos ha dejado ver en su palabra. Entiendo que más allá de la Edad Media, hemos podido ver cómo la definición de la realización personal, que ellos no lo veían como éxito, era más bien este honor. Era la capacidad del hombre vivir en ese deber, la capacidad del deber del hombre de poder cumplir con fervor, con deseo, pues ya sea de la religión, vemos personas que eran bien devotas, como personas que todo estaba inherentemente en el hombre, como él podía a través de él hacer lo que le gustaba, ser una persona que era apasionada en eso, productiva, que le gustaba y cómo eso era visto por los demás. Precisamente me gustan mucho las películas de los gladiadores, todas estas cosas, y era preciso que siempre yo me enfatizaba cómo estas personas defendían su territorio, ellos eran personas bien territoriales, y ellos, por el honor que ellos sentían por defender a su emperador, pues ellos incluso estaban dispuestos a dar su propia vida. Ellos se sentían como que ese era el acto heroico más grande y así, ahí con esta manera de pensar, era que ellos así lo hacían. También vemos los filósofos, en la política, estas personas con alta capacidad pensante, ellos lo hacían, ellos se destacaban y ellos encontraban ese propósito en el cumplimiento de su deber, de lo que hacían. Daniel, perdóname que interrumpa. Yo, en ese mismo momento, porque ahí, en ese contexto histórico, fue que Jesús apareció. Y fue Jesús quien trastocó esta manera de ver la vida, que no tiene nada de malo, porque, o sea, no tiene una repercusión más trascendental que el beneficio individual y el de la sociedad. Pero Jesús vino a trastocar eso con su ejemplo. Cuando Jesús vino, él vino a modelar el ejemplo mismo de lo que es ser exitoso en la vida, en esta vida y en la que viene, porque obviamente la fe cristiana entiende que esta vida no es todo lo que hay, sino que hay una vida más allá de esta, y que esta vida es el prototipo de aquello que vamos a vivir en gloria con el Padre. Y por eso es que Jesús lo mencionó como aquel ejemplo máximo de lo que es vivir exitosamente, porque él vivió para el Padre. O sea, todo lo que él hacía constantemente se lo atribuía a su Padre y que él tenía el deber de hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y cuando vemos la vida de Jesús, leemos entre las páginas de la Biblia, vemos que Jesús no era un tipo que tenía grandes propiedades ni que tenía grandes riquezas materiales, sino Vino en humildad, en humildad completa, hasta el punto que entregó su vida por los propósitos del Padre, que al fin y al cabo nos benefician a nosotros, porque somos nosotros los beneficiados de esa obra, ¿verdad?, de muerte y resurrección de Cristo en la cruz del Calvario, sustituyéndonos a nosotros por nuestros pecados. O sea, que si realmente nosotros queremos tener una orientación real de lo que es ser exitoso, tenemos que vivir de acuerdo a la vida que Jesús nos dejó. Por eso es que nosotros decimos sin miedo que somos cristianos, porque entendimos que la meta más extraordinaria en este mundo es vivir como Cristo vivió, y Él vivió para el Padre. O sea que cuando hablamos de éxito real, no de éxito efímero, de éxito que trasciende
a la otra vida que no podemos faltar con lo que tenemos que hablar de Jesucristo. Jesucristo es la figura central de la fe cristiana y es realmente Él quien pone el estándar real de lo que es ser exitoso en este mundo. Quería aportar eso. Claro, y gracias por eso. Quería, entonces, como parte de la pregunta que estamos trabajando, que nos plantea si es posible el hombre hallar el éxito sin Dios, que claramente estamos más que convencidos que esto no es posible. Quiero traer dos puntos que van directo al argumento que se va a presentar de que, no, pero mira, hay personas que sí lo han hecho, y la realidad es que ellos basándose en lo que se hayan basado, o por encima en su disciplina, o como ellos quieran verlo, su persistencia, pues la realidad es que no hay tal cosa como el hombre siendo criatura de Dios, y dependiendo totalmente de Dios, quien es el creador de todo, y en eso es que queremos basarnos. Voy visitando eso constantemente, esa relación de creador y criatura. Y precisamente si uno de estos argumentos que imposibilitan este planteamiento es la teología. Cuando hacemos la teología, que es el estudio de Dios, que lo damos a la tarea de conocer la voluntad revelada de Dios expresa en su palabra, su carácter. Y su carácter, claro, esto nos va a revelar cómo Dios se relaciona con su creación. Y entonces cómo nosotros podemos entonces ir comprendiendo cómo Dios trabaja, los medios que utiliza, y que Él no está enajenado totalmente de nosotros, sino que Él, como vamos a ver más adelante, Él está atento completamente a su creación, él siendo un ser supremo más allá de lo que podamos imaginar o pensar. Y precisamente algo que me ha ayudado mucho a mí en mi crecimiento, en la fe, es el dedicarme, claro, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. No hay otra manera. La realidad es que me ha ayudado a conocer el carácter de Dios, la esencia de Dios. Podemos ver muchas personas que sí, que tienen muy buenas intenciones, que quieren hacer cosas para el Señor, pero en el caso de no tener una buena base, un fundamento sólido de conocer quién es Dios, cómo Él le ha querido revelarse a nosotros, de conocer su esencia, de conocer sus atributos, pues eso nos va a llevar a no poder disfrutarnos, a deleitarnos. Y nos va a llevar a errar, que es el significado del pecado. Claro, el no vivir para Él. El no vivir para nosotros. Porque esa palabra pecado parece bien abstracta y es una palabra religiosa, pero lo que significa es errar al blanco. O sea, cuando nosotros tenemos un blanco fijo que lo puso Dios y erramos a ese blanco porque ponemos nuestro propio blanco, pecamos contra Dios. Dani, y te iba a interrumpir porque lo que estás hablando me recuerda las palabras que dijo el proverbista en Proverbios 3. Lo voy a leer, si me permite. Dice, porque es la palabra de Dios la que fija en los estándares. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate, mira lo que tú estás diciendo, es conocer a Dios y confiar en Él. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Esto es importante. Y no te apoyes en tu propia prudencia, que es lo que estamos contrastando. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Prosperidad, que básicamente la gente
ata el éxito con prosperidad. Mira cómo Dios está hablando sobre eso. Lo aleja de Dios, lo separa de Dios cuando ahí vamos todo lo contrario. Exactamente. Dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Está hablando de prosperidad y no la estamos espiritualizando la prosperidad. Sí, Dios provee también para su pueblo aquí en el sentido material. Obviamente, en el sentido más amplio y mayor, está hablando de las riquezas de aquellas que habló Jesús cuando nos dijo que hiciéramos riquezas en los cielos y no aquí, porque la polilla corroe, el ladrón entra y roba. Pero vemos que Dios tiene la intención de prosperarnos y Él quiere que nosotros avancemos y alcancemos el éxito, pero no basándonos en nuestros propios estándares, porque nos está diciendo que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia y no nos dejemos llevar por nuestra propia opinión. O sea, no es lo que yo creo que es el éxito. No somos confiables. Exactamente, sino que Él está diciendo, en el principio del texto, dice que estemos constantemente conociendo su ley, para conocer su carácter y saber cuál es su voluntad para nosotros. Y al conocerlo a Él como persona, tenemos el contenido real de lo que se tiene que hacer para alcanzar el éxito. Eso es bien importante, creí que era importante. Sí, claro. Y como segundo punto, esta imposibilidad de planteamiento que traen, es aquí la ontología, que es Dios como el ser supremo quien sostiene, quien es el fundamento, es la base del hombre y en esencia es quien le da sentido a la vida del hombre. Entonces vemos cómo entonces Dios como creador cuida su creación, provee a su creación y la sostiene. Eso es bien importante porque si partimos de esta perspectiva de yo como criatura, como ahora Él me ha hecho partícipe a mí en esa íntima comunión, la cual Él nos ha dado, claro, por los méritos de Cristo, pues eso nos lleva a ver, a poder ser enriquecidos, ¿verdad? Con el amor de Dios, con su cuidado, con su benevolencia, con su sabiduría, que la muestra a su creación. Entonces eso nos lleva a nosotros a responder en adoración, a poder responder en gratitud, en gozo, en humildad también y en asombro reverente también, que es aquí lo más importante. Y entonces me llama también la atención de precisamente cuando Job, después de quejarse, de lamentarse, que incluso después termina reconociendo la soberanía de Dios. Sabemos que Job pues, fue, si no fue el más próspero de su tiempo, estaba entre ellos, le había dado muchas riquezas y bienes, tanto de ganado, como también de una familia también grande. Y Job era un hombre dichoso, era un hombre próspero, y precisamente cuando Eliú en el capítulo 34, versos 14 y 15, me llama mucho la atención, porque incluso Job tiende a quejarse contra Dios, y vemos cómo Eliú enaltecía a Dios, cómo él exaltaba a Dios, y dice, mostrándolo como en la dependencia de Dios, y que como parte de su creación no estamos desconectados, al contrario, sino que Él le está, como mencionamos, cuidando de nosotros en todo momento. Pero Él dice estas palabras, hace aquí unas preguntas, dice, ¿quién visitó por Él la tierra? ¿O quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu, su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Y esto es, a mí el libro de Job me ha fascinado desde siempre, desde que he tenido la oportunidad de leerlo, porque precisamente aún Dios permitiendo todo lo que permitió en la vida de Job, Él cuidó su alma, Él cuidó su corazón, y Él no estaba enajenado a todas estas cosas que a Él le habían pasado, que Él las permitió para precisamente en humildad y reconocimiento pudiera ver a Dios como el sustentador, como el proveedor, quien era el que le había dado estas cosas a Job.
Y vemos que la palabra dice en el primer capítulo del libro de Job, que Job era un hombre justo, que era un hombre recto, que era un hombre que amaba a Dios. No era una persona que vivía de espaldas a Dios, al contrario. Que yo entiendo que Pero bien, eso, bien, mira qué bien él dice que cuando le estaban ocurriendo estas situaciones, dice que de oídas había escuchado al Señor, pero ahora en la situación difícil, él había visto a Dios. Y al final, después de quejarse y demás, ¿verdad? Sufrir todas estas vicisitudes, él reconoce que era Dios quien había dado y era Dios quien estaba quitando. O sea que además de ser recto y justo ante los ojos de Dios y tener abundancia material, Dios los estaba llevando a una mayor comprensión de lo que es Dios y de quién es Él. que hallara contentamiento en el dador de esos bienes, no en los bienes. Porque esa fue sí mismo. Esa fue la acusación de Satanás. O sea que él te sirve porque tú le has prosperado. Te has dado todo esto, pero quítaselo, a ver si es verdad que Él te sigue sirviendo y te sigue reconociendo como Dios. Y Dios lo verá. Obviamente Dios era quien lo sustentó. Lo entendemos hoy a la luz del Nuevo Testamento que era Dios por medio de su Espíritu Santo quien sostuvo a Job. Y precisamente vemos que por ser personas que estamos en la voluntad de Dios, que queremos agradar a Dios, eso no nos exime de que vamos a pasar por adversidades, por vicisitudes, por problemas, sino es ver cómo la mano poderosa de Dios nos sostiene y nos guarda, aún en medio de todos esos dolores y todas esas luchas que tienen como fin y propósito hallar el contentamiento en Él, nuestra santificación. y claro, poder nosotros ser más formados a la imagen y semejanza de Cristo. Todo eso redunda en un bien mayor. O sea, Dios no está para nada comprometido con darnos a nosotros cosas, como mencionaste ahorita, de este mundo, perecederas, que son corrompibles, que no tienen ningún valor trascendental. Pues, su valor está aquí, pero realmente más allá de darnos a nosotros ese experimentar la fe, esa llenura, esa plenitud, de poder ser saciado por la bendición que viene del Señor, pues es lo que precisamente entiendo que aún personas alcanzando en sus términos el éxito sienten que no tienen, porque si vemos, Job sufrió, pero sufrió en la voluntad de Dios, no es lo mismo sufrir y se escribe igual fuera de la voluntad de Dios que vivir en la voluntad de Dios, agradando a nuestro Dios y haciendo lo que a Él le place o le agrada realmente. Y precisamente hablando desde la incredulidad, es que más adelante hace este cuestionamiento el mismo Eliú en capítulo 35, versos 10 al 11 de Job, y dice lo siguiente: y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche y que nos enseña más que las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves del cielo. Realmente Dios nos ha hecho seres racionales, nos ha dado unas capacidades, además de toda su creación. Él puso en el ser humano algo especial que era haber sido creado a su imagen y semejanza. O sea, cuando Dios creó al hombre, Él estaba pensando en sí mismo y nos estaba amando, como Él se ama a sí mismo y busca su gloria. Y entonces eso nos lleva a pensar aquí de que, o sea, donde nosotros estamos buscando, entonces, nuestra llenura, nuestro comportamiento. El éxito, ¿dónde estás buscando? El éxito, porque, como mencionaste ahorita, nosotros sí podemos tener la capacidad de racionalizar, pero muchas veces actuamos como si no lo tuviéramos. Por eso es por la incredulidad y por querer nosotros determinar X o Y cosas en nuestros propios términos y echar a un lado totalmente, hacernos de la vista larga al consejo de Dios, que es lo que Dios tiene que decir en cuanto a esto. Perdóname que interrumpa, pero yo creo que ahí es donde entra la contradicción con este tipo de filosofías que vimos en el podcast que estamos aludiendo, de que ellos dicen que el éxito se puede alcanzar sin Dios,
vemos que esa afirmación es contraproducente cuando viene el sufrimiento y cuando vemos que no estamos prosperando, porque Dios, en cambio a este tipo de corriente de pensamiento, Dios se fortalece en la debilidad de estas personas, de las personas que confían en Él. Y el sufrimiento es una herramienta que Él utiliza para ver si esta persona está creciendo en sabiduría. Por eso es que nosotros como creyentes vemos el sufrimiento como una herramienta que Dios nos da, como dice el salmista, bueno ha sido que Dios me aflija para nuestro crecimiento en Él. O sea, lo que quiero decir en pocas palabras es que la filosofía de que se puede tener éxito sin Dios carece de entendimiento cuando llega el sufrimiento. Pero cuando llega el sufrimiento, vemos que, como Dios afirma en su palabra, el contentamiento en la voluntad de Dios es lo que prevalece. Si la respuesta a esa situación que no estamos contentos, no nos sentimos en el control. Exactamente, y cuando vemos esta filosofía puesta en función en el sufrimiento, vemos que estas personas entran en depresión, entran en contradicción con Dios, con la vida, con sus familiares, se frustran. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que el éxito se encuentra en las cosas, pero cuando te quitan esas cosas, ya no eres feliz, ya no tienes éxito? Entonces, pues no es éxito, porque el éxito es alcanzar esa meta plenamente. Entonces, si tú no alcanzaste plenamente esa meta, pues no es éxito. Por eso es que el cristianismo, el pensamiento que nosotros hemos acogido, que surge de la escritura, el éxito está en el contentamiento y en la plenitud en la persona de Cristo. Teniendo esas cosas o no teniendo. Exactamente, muy bien. Porque es más bien de un estado, no es en sí de una emoción. Exactamente. Una manera de uno sentir y de uno estar claro y consciente de que, o sea, mi felicidad no está en eso, más allá. Muy bueno este punto, muy bueno. Entonces, quiero hacer la pregunta, ya moviéndonos para el próximo tema, ¿cómo el pensamiento moderno, que nace el humanismo, este tipo de teología liberal que mucha gente malinterpreta o que quiera moldar a Dios conforme a sus propósitos, ha intentado independizar al hombre de Dios y cómo esto distorsiona la naturaleza humana? Yo entiendo que por causa de ese pecado cósmico, de nuestra rebelión abiertamente contra Dios, esto ha sido una de las repercusiones, una de las causas secundarias, como cuando tomamos algún medicamento o cuando hacemos algún uso de algo que nos recetan, una prescripción que apunta a un bien, pero tiene como efecto unos daños, unos efectos secundarios, como causa de nosotros creer que sí, que estábamos logrando algo que era correcto, que era bueno, pero que en nuestros propios términos eso no pretendía darle la gloria a Dios. Entonces es lo que nos lleva a darle la espalda a Dios y por consiguiente tener lo que tenemos hoy en día, de que cada vez que pecamos estamos siendo recordados de aquello que pasó, de aquel pecado original, del pecado cósmico que nosotros cometimos, que es rebelarnos a la voluntad de Dios. Y eso tiene más repercusiones y nos lleva a distorsionar nuestra identidad de cómo Dios nos ve, a cómo nosotros queremos entonces ahora rediseñar todo, e incluso queremos hacer a Dios de nuestro súbdito y minimizarlo para nosotros, exaltarlo, que es uno de los grandes peligros del humanismo, que lo que pretende es hacer al hombre el centro del universo, y pues eso tiende a, como todo lo a tener sus repercusiones. Y yo pienso que ayer estaba analizando y el Señor me convenció por el Espíritu de que nosotros podemos tener nuestra vaga o podemos recibir algún tipo de justicia aquí en la tierra, pero nada se compara a la verdadera justicia que Dios ha de ejecutar, que sea para bien o para mal, ha de ser eterna. Que eso es lo que nos va a dejar ver, si verdaderamente estábamos en el Señor, pues vamos a gozar de una eternidad con Él, vamos a poder disfrutar, deleitarnos de Él, glorificarle,
por la eternidad. Y si no, pues vamos a ser condenados por toda la eternidad. Esa es la mayor paga, la justa retribución que nos va a acordar precisamente cuando no quisimos vivir los términos de Dios y quisimos darle rienda a nuestros deseos malvados, pecaminosos, llevar por un corazón engañoso y eso pues, fue lo que tuvimos como consecuencia de eso, la destitución o la separación eterna de Dios. Que eso está resuelto en la obra de Cristo. By the way, no es que estamos hablando de algo que no tiene ya solución, no, ya eso está resuelto, como digo yo, cuadrado en la obra de Cristo. Todo aquel que cree en Cristo, de todas esas cosas que tú dijiste de la condenación eterna, está librado, porque ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Exacto, porque pasaremos una eternidad con Él. Exactamente. Y yo, Dani, añado, que las personas no tienen problema con adquirir sabiduría de Dios y aplicarla en la vida. Lo que ellos tienen problemas es en ponerse por sumisión a la voluntad de Dios, debo decir. O sea, el problema del hombre no es tomar la sabiduría de Dios y aplicarla y prosperar, no, eso le gusta. Inclusive, y si puedo coger otras religiones y sacar también, extraer, mientras más beneficio tenga, mejor. Y por eso es que tenemos un tipo de sincretismo. Tenemos sincretismo metido en las iglesias, además. Sí. Pero eso no es lo que debería pasar. Lo que debería pasar es que nosotros tomemos esa sabiduría que sacamos de la palabra de Dios, del carácter de Dios, y la apliquemos orientada en la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Que la alineemos a la voluntad de Dios. Y obviamente en el mundo moderno en el que estamos, el hombre se allega a muchas de estas corrientes de pensamiento, incluyendo el cristianismo, para sacar provecho de estos pensamientos, de estos valores y así prosperar en esta vida. Él no está pensando en la vida que viene, inclusive duda de ella, pero nosotros como creyentes estamos conscientes, como dije ahorita, que esto no es todo lo que hay, ¿no? O sea, Dios mismo, que es la verdad misma, dijo que tenemos una vida por venir, que tiene dos vertientes. O la vida eterna disfrutando de Dios, es nuestro propósito, o la condenación eterna, que no es la voluntad de Dios para nosotros, pero Él tiene que aplicar justicia, porque hemos sido descarados. Nosotros tomamos a Dios y lo manejamos, lo manipulamos como si fuera un genio de la lámpara, cuando Dios no es así. Exactamente, y no estamos hechos para ese fin. Claro que sí, concuerdo contigo.